Me alegro mucho de estar entre vosotros, que podamos reunirnos como iglesia, que somos como cuerpo de Cristo, sobre todo para averiguar las intenciones que Dios tiene para cada uno de nosotros y en general. En esta mañana lo que pretendo es que Dios nos hable a cada uno en particular según la necesidad que tenemos, empezando por mí, porque así es nuestro Dios. El título de esto es Los tiempos de Dios y los nuestros, y quería hacer énfasis en que los tiempos de Dios nunca son los nuestros, no van a coincidir, indudablemente, porque es obvio que no somos Dios, ninguno de nosotros, que estamos a una distancia infinita de Él y por tanto no podemos acomodarnos a Él, y Él sí que va a trabajar con nosotros de una manera que refleja las necesidades de cada uno. Yo quisiera en esta mañana, y me lo he dicho muchas veces a mí mismo, llegar a aprender y a enterarme de lo que significa Dios en mi vida. Porque esto lo digo yo, no lo dice nadie más, pero mi pensamiento de verdad es que hay una relajación tan grande en el conocimiento de Cristo, que parece que en medio de la vorágine esta de la vida, de la familia, de los hijos, del trabajo, del gimnasio, del ocio, del que tanto se habla hoy, nuestra relación con Dios, estoy hablando como cristiano, otra cosa es los que no creen, pero creo que nuestra relación con Dios se ha diluido en exceso. Creo que en esta vorágine de tantas cosas que hacemos al cabo de las 24 horas, de alguna manera en esa espiral hemos incorporado a Dios y Dios está dando vueltas con nosotros, de tal manera que ya no sabemos si estamos con la familia, si estamos con Dios, si estamos en el gimnasio, dónde estamos. Y creo que Dios para la vida de cada uno necesita y se merece mucho más. Y nosotros tenemos la oportunidad de aprovecharnos y de vivir la vida que Él nos ofrece en abundancia. Este es mi pensamiento. Quizá haya gente que no lo asuma, pero yo creo que sin una vida dedicada a Dios, sin una vida en la que Dios sea la primera parte de nuestra vida, sea lo principal, sea el motivo de nuestra existencia, sea el sentimiento de nuestra vida, el sentido de vivir, el cristiano está perdiendo muchas cosas. Y yo diría que lo peor también es que está dejando de hacer demasiadas. El texto para hoy lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, versos 22 al 26. Y dice la palabra de Dios: Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Este milagro que acabamos de relatar se parece mucho a la curación de aquel hombre que era sordo y además por ser sordo era mudo, que lo encontramos en el capítulo anterior. Aquel hombre en la región de Decápolis, que el Señor también interviene en su corazón, interviene en su vida y le devuelve el oído y el habla. Y hay 4 cosas que se asemejan mucho en la curación del sordo y el mudo con la curación de este ciego, y están muy cerquitas
un capítulo detrás de otro. Bien, la primera es que podemos observar que en ambos casos el Señor rechazó las indicaciones que le hicieron los amigos de ponerle las manos encima. En ambos casos, en el del sordo y en el del ciego, los amigos le dijeron, no, pon las manos encima y sanará. En ninguno de los dos casos Jesús les siguió el consejo que le dieron. Bien. En segundo lugar, el Señor usó saliva en el proceso de sanar a cada uno de ellos. Segundo. Tercero, los dos enfermos fueron sacados de la aldea donde estaban. Y en cuarto lugar, son 2 milagros que solo el evangelista Marcos recoge. Y ahora debíamos de preguntarnos por qué. ¿Por qué estos 2 milagros solo los recoge Marcos y están tan seguidos el uno del otro? Es curioso que estas 2 sanidades, la primera del hombre sordo y mudo y la segunda del ciego, están situadas en un contexto en el que constantemente vemos las dificultades de la gente y aún de los mismos discípulos para distinguir quién era Jesús. Y este es un tema importante. Esta sería una de las claves de este sermón. ¿Por qué la gente es incapaz de distinguir a Jesús? Máxime en aquella aldea donde se estaban obrando tantos milagros. ¿Por qué los discípulos les estaba costando tanto distinguir quién era Jesús de Nazaret? ¿Por qué al cristiano del año 2021, después de 2000 años, le sigue costando llegar a reconocer quién es Jesús de Nazaret, a qué fue enviado, qué ha hecho por nosotros y cuál puede ser y debe de ser el resultado de nuestra entrega a Él? Él es la parte de principal, Él es el círculo, el meollo de nuestra vida, el núcleo sobre el que gira y se desenvuelve nuestra vida y crece nuestra vida, o por el contrario forma parte como un satélite alrededor de nuestra vida. ¿Qué papel le hemos dado al Señor Jesucristo en nuestra vida? ¿Qué significa para ti, para mí, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios viviendo en mí a través del Espíritu Santo? ¿Eso se acusa de alguna manera? ¿Se ve en el trabajo, se ven en las relaciones laborales, se ven en las relaciones familiares? ¿Se ven con los vecinos? ¿O pasamos de puntillas por todos esos ámbitos? Laborales, familiares, vecinales. O quizá nos avergüenza porque nos están viendo de una manera que no podemos abrir la boca, porque nadie va a creer nada de lo que le digamos, porque no ha hecho mella en nosotros. Pues bien, estaba pasando algo de esto. Los propios discípulos no estaban entendiendo quién era Jesús. En el pasaje anterior de este capítulo 8, Jesús les tiene que decir algo muy grave a los propios discípulos. Les dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Ya es duro, ¿eh? Porque claro, si se nos lo dice esto a alguno de nosotros, si el Señor Jesús viniese un día y se pasease por aquí, pues bueno, podríamos agachar la cabeza y tal y decir, bueno, pues tiene razón, ¿no? Pero los propios discípulos que ya llevaban un tiempecito con Él, que habían visto quién era ese hombre, lo que estaba haciendo, no llegaban a entender. Todavía estaban elaborando emocionalmente quién era aquel hombre que estaba haciendo todo lo que hacía, con sus enseñanzas, con sus milagros. Y en el pasaje siguiente, acabando en el versículo 27, lo que he leído yo, el Señor les pregunta a aquellos discípulos sobre la opinión que la gente tiene de Él y les dice, bueno, y la gente, bueno, primero les pregunta a los discípulos a ver que me digan qué piensan los demás. ¿Y la gente qué piensa de mí? Bueno, y entonces empiezan ellos a hablar y, hombre, pues te consideran
un gran hombre de Dios, hasta el punto pues, que lo comparan con Elías, con Juan el Bautista, con algunos de los profetas, etcétera, etcétera. Pero la gente no había llegado a una comprensión completa de quién era realmente Jesús de Nazaret. Por lo tanto, creo yo, que es muy probable que el evangelista Marcos recogiera estos dos milagros por indicación de Pedro, que sabéis que Pedro le transmitió todo el evangelio a Marcos, y Pedro le diría, mira, es interesante, en estos momentos, mira lo que pasó con aquellas dos curaciones, ¿cómo estabais todos vosotros? Eso hay que recalcarlo para que este evangelio lo lea la iglesia y sepa de qué va. Por eso está aquí el evangelio que recoge, porque los evangelios principalmente son para la iglesia, están escritos para la iglesia, aunque a alguien pueda parecerle lo contrario. Así que este era el estado de los discípulos. No habían llegado a una comprensión completa de quién era el Cristo, algo que sí finalmente ocurrió. Bueno, pues sigamos con el texto. Dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Bien, Jesús estaba nuevamente en Galilea, estaba concretamente en Bethsaida, el pueblecito pesquero, la ciudad o la aldea o el pueblo de Andrés y de Pedro. Y quizá fue esta la razón, porque al ser el pueblo de ellos, pues donde Jesús se explayó más, hizo allí muchos milagros en Bethsaida. Sin embargo, Bethsaida permaneció en su incredulidad, y esto ya parece duro, Parece duro que en una población pequeña donde Jesús estuvo realizando tantos milagros, la ciudad permaneciese ajena, como si Jesús hubiese pasado de puntillas por aquel pueblo. Y debido a esa incredulidad es por la que nos encontramos que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, Jesús anuncia un juicio especialmente severo para Bethsaida y quizá para nosotros también. No sé si os acordáis de aquellas palabras donde el Señor en Mateo tiene que decirles, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en vestidos ásperos y en cenizas. Por tanto os digo que el día del juicio el castigo será más tolerable para ellas que para vosotras. Mucho cuidado con lo que estamos haciendo en nuestra vida. Y fue allí, en Bethsaida precisamente, donde unos hombres le trajeron a un ciego para que lo sanara. Como en otras ocasiones podemos decir que estos amigos, pues la verdad, sirven de ejemplo de la forma en que nosotros podemos llevar a algún amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo, a otras personas, a Cristo, para que puedan ser salvos. Aquellos amigos lo llevaron, igual que aquellos que entraron por el techo, ahí picando todo el techo con el paralítico y tal. Hay amigos que llevan a Jesús. Hay creyentes que llevan a la gente a Jesús con su ejemplo, con sus palabras, con el mensaje de salvación. Ahora, en cualquier caso, aquí contrasta el interés que tenían los amigos que lo cogen y lo llevan a Jesús con la pasividad del ciego, que debía de haber sido el mayor interesado, pero el ciego parece que se dejaba llevar, no tenía ningún interés, sabía que Jesús estaba allí, que estaba realizando milagros, ¿y qué hizo? Lo tienen que traer los amigos, es decir, ¿estás ciego? Pues si estás ciego vamos a ver a este Jesús de Nazaret que está haciendo tantos milagros. Pero este hombre parece que no tenía ningún interés. Por supuesto no se parecía nada a Bartimeo, aquel ciego de Jericó,
que cuando se enteró que el Señor había entrado a la ciudad, anduvo detrás de él, dando voces y pidiendo que le sanara. Ahora, ¿por qué este ciego se había vuelto tan pasivo? ¿Por qué este ciego no tenía ningún interés? Es que yo me lo he preguntado con una dolencia, como es la ceguera, y sabiendo que allí hay un hombre que está restaurando y haciendo milagros con los enfermos, ¿por qué no tengo ni un poco de interés? ¿Hasta dónde llega mi dureza de corazón? O sea, viendo no entiendo, viendo las cosas, dice el Señor Jesús, porque teniendo oídos no veis, y teniendo oídos no oís, y teniendo ojos no veis. Estaba pasando allí. ¿No estará pasando también entre nosotros? Bien, ¿no reflejaba aquel ciego de alguna manera a los mismos discípulos que se dejaban llevar por la iniciativa de Jesús, que andaban detrás de él, pero que nunca habían tomado ninguna iniciativa, que el Señor estaba esperando que tomasen la iniciativa y que tomasen, por supuesto, una decisión? Y perdonadme lo que digo, pero a veces este pasaje lo recuerdo mucho porque veo que a veces en nuestra congregación, en nuestros medios, pero yo no voy a hablar de otros medios, de otras congregaciones, voy a hablar de lo que veo y lo que siento aquí. A veces la inercia deja llevar las cosas, nos dejamos llevar, no se toman iniciativas serias por parte de mucha gente, no se toman decisiones adecuadas, y la verdad es que nos encontramos en demasiadas ocasiones un poquillo, aquellos que siguen haciendo siempre lo mismo, un poquillo apartados, desangelados, como queramos llamarles. Y esto es lo que estaba pasando con los discípulos. Se habían acostumbrado a que Jesús decía aquí, pues aquí, que Jesús decía allá, allá, que Jesús les tenía que preguntar, pues contestaban o se callaban. Ese era el ambiente que había, un ambiente un tanto desagradable. Tal vez todo esto es lo que estaba pasando. Entonces Jesús, tomando la mano del ciego, dice que le sacó fuera de la aldea. Tomando la mano, por la razón por la que Jesús no quiso hacer el milagro dentro de Betsaida, no lo sabemos. Yo lo intuyo y creo que lo podemos intuir. Tal vez debió ser por el rechazo que la ciudad tenía a todo lo que Jesús había hecho, por esa incredulidad tan grande que Jesús, cuando le presentan al ciego, lo coge de la mano y lo saca fuera de la aldea, fuera de las puertas de aquel pueblo, de aquella ciudad, y se lo lleva. Porque había emitido ya un juicio sobre ella y no quería hacer de nuevo otro milagro allí seguramente. Evitar dar publicidad a sus milagros es lo que Jesús intentaba para que no se equivocasen, porque ese no era el Jesús que él quería que siguiesen. Él quería que siguiesen por la fe en él, por la confianza en él. En cualquier caso, el hecho de que Jesús sacara fuera de la ciudad al ciego nos presenta un cuadro realmente hermoso y además del que podemos aprender mucho también nosotros. Podemos imaginarnos a Jesús guiando al ciego por un buen rato, hasta estar fuera de la ciudad. No sé, el tiempo no lo puedo calcular porque entre que sales de la ciudad, la gente que entra, las caravanas, los agricultores, sería conveniente que se alejasen algún kilómetro que otro fuera de la ciudad para tener la soledad que Jesús quería tener con ese ciego. Podemos imaginarnos a Jesús cogiéndole la mano del ciego, guiándole fuera de la ciudad. No es que el ciego no tuviese quien le guiara, porque tenían unos amigos allí, pero el Señor le dijo a los amigos que se estuviesen quietos, que Él iba a sacar
aquel hombre fuera de la ciudad. Quiso hacerlo él mismo, le tomó de la mano y le dijo, ale, vámonos a andar. Esto formaba también parte del proceso de sanidad que el ciego estaba necesitando. El contacto con Jesús, por eso lo acabo de decir hace un rato, hermanos, no nos lo perdamos. El contacto con Jesús, el sentir su dirección en mi vida y en la tuya, el ver que Jesús le estaba dedicando su tiempo a aquel hombre ciego como te lo dedica a ti y a mí, si nos ponemos en sus manos y queremos oírle y pasar un rato tomando café con él. Una conversación por el camino que sin duda tendría el Señor Jesús, no era mudo. Y el Señor le preguntaría acerca de su vida, incluso le preguntaría ¿por qué eras tan reacio? No sé lo que le pudo preguntar, pero lo que sí que sé es que seguro que entabló una conversación con él en la que el clima de confianza fue aumentando en aquel ciego. Así que estar fuera de aquella ciudad, fuera de la multitud de curiosos, servía para establecer una relación de confianza con aquel hombre, necesaria para que este hombre, que como hemos visto al principio, era tremendamente pasivo. Y en nuestra vida diaria, yo lo vuelvo a repetir, hermanos, hay que buscar tiempecito, hay que buscar el momento de decirle, Señor, estoy aquí. Vamos a tomar té, vamos a tomar café. Yo a veces estoy tomando café cuando oro con él. Cada uno lo puede hacer a su manera. Y el Señor habla. Y luego volverás a la vorágine de todo el día. Lutero decía que cuando más faena traía el día ese, dedicaba más horas a la oración antes de enfrentarse al día. Pero lo que no se puede vivir es sin Jesús. Lo que no se puede vivir es sin el alimento. Lo que no se puede vivir es sin la vida del Espíritu. ¿Cómo vamos a vivir sin la vida del Espíritu actuando en nosotros, siendo que Dios nos lo ha dado? Que fue la promesa cuando el Señor se fue a la cruz. Os dejaré otro igual que yo, exactamente igual que yo, el Consolador, el Abogado. Así que no sé qué más decir, pero hasta aquí llego. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. El Señor sanó a muchos ciegos, pero en esta ocasión la forma en que llevó a cabo la sanidad es completamente diferente a todas las demás. Y esto nos recuerda que el Señor no se limita a usar siempre los mismos medios. Hay quien cree que el Señor utiliza siempre los mismos medios para curar. Ya clasificamos al Señor y decimos, no, tiene que actuar así o tiene que actuar así. Y esto no es así. Cada persona, oíd lo que digo, cada persona es diferente. Yo no soy igual que Celeste, ni igual que Mariela, ni igual que Paco, ni él igual que yo. Tenemos tantas cosas distintas. ¿Sabéis que el mapa genético coincide en cada ser humano en un 99%, pero hay un 1% que nos diferencia a toda la humanidad? Y el Señor trata a cada persona diferente. Y por eso el Señor trata cada caso de forma individual y personal. De la misma manera, a cada uno de nosotros Dios nos busca y nos llama a la conversión de una forma distinta. Esto lo podréis corroborar todos aquellos que habéis entregado vuestra vida al Señor, ¿no? Yo puedo contar mi historia desde niño, desde mi nacimiento. Y otros se han convertido mayores, otros con 30, otros con 40, en circunstancias totalmente distintas. El Señor nos llama a cada uno de una manera diferente, pero siempre
siempre acordaos, siempre atendiendo a nuestras circunstancias y necesidades concretas. Yo no tengo la misma necesidad que tú, ni tú tienes la misma necesidad que yo. Seguramente con Efraín trabajó mucho. Perdón, Efraín, no es que no particular. Conmigo trabajó todo su tiempo. Es decir, yo nací en el seno y de una iglesia cristiana hasta los 19 años dije que no. Es decir, Dios se toma su tiempo y con cada uno trabaja. No te va a tratar a ti igual que a mí. Eso no podría ser, eso sería pues hacer las cosas a troquel. Sería el modelo prêt-à-porter, todo para cada uno igual. El Señor nos llama y nos llama de maneras muy diferentes, a unos con dolor y con daño, a otros con mucha alegría, a otros con la esperanza que tenían siempre, que estaban esperando a un Dios que no conocían hasta que ese día lo descubren y saltan de emoción y de alegría. Pero el Señor conoce cada uno y nos trata como somos. Así que vamos a tener paciencia y confianza en el Señor y vamos a depositar nuestra fe en Él para que trabaje en cada uno de nosotros. Porque el Señor lo que quiere hacer es trabajar con cada uno de nosotros. En el caso del ciego, Jesús usó métodos que él pudiera entender. Era ciego, pues le escupió en los ojos. Ay, la saliva de la mamá que todo lo cura, ¿no os acordáis? La saliva de la mamá todo lo cura. Y es que antiguamente era un remedio oftalmológico la saliva, pero yo creo que pasaron 2000 y 3000 años y mi madre me seguía poniendo saliva. Así que hasta que salió la mercromina y ya dejaron de poner saliva. Y bueno, en este caso el ciego pudo sentir la saliva del Señor, pudo sentir sus manos, y el hecho de que Jesús le guiara de la mano hasta fuera de la aldea fue el comienzo, fue el comienzo de un contacto físico que continuó poniéndole la saliva y poniendo las manos sobre él. Pero en todo esto que estamos apreciando, el acercamiento, la intimidad de Jesús que quiere tener con él, pero que quiere tener con nosotros también. Y el Señor Jesús lo que estaba tratando de hacer es que el ciego le entendiese, que el ciego supiese que estaba próximo a él, que estaba poniendo las manos sobre él, que se estaba ocupando de él. En definitiva, el ciego para él le estaba diciendo que era alguien muy importante, cosa que el ciego no había hecho con Jesús para no darle ninguna importancia y no querer ni que le curase. Pero sobre todo que el ciego confiase en él. Y esto es lo que seguramente nos falta en tantas ocasiones, ese puntito para ya llegar a depositar la confianza. Estamos ahí a punto, Señor, sí, pero Señor... Y nos falta ese punto de decir, Señor, tú lo puedes todo. Tú puedes hacerlo todo y lo vas a hacer conforme al criterio de tu voluntad. Lo vas a hacer así porque tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Quizás yo no la voy a entender, seguro. Pero Él no es el maestro, no es el creador de todo el universo. ¿Acaso yo le voy a tener que decir a Él cómo hacer las cosas? Bien, Él le preguntó si veía algo, y aquí viene algo que ya me deja a mí aturdido. Dice, sí, veo los hombres como árboles que andan. Veo los hombres como árboles que andan. Podemos decir el detalle que este hombre no había sido ciego de nacimiento porque conocía a los hombres y conocían los árboles también. Bien, pero este no era el detalle más importante. El detalle más importante es el hecho de que por primera vez Jesús hacía un milagro de forma gradual, en 2 etapas. En todas las demás ocasiones, los milagros de Jesús se producían de forma instantánea, ¿verdad? Y este es el único milagro en que Jesús cura en 2 fases o en 2 etapas. Fue necesario que el Señor pusiera 2 veces la mano sobre este ciego. ¿Por qué?
¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué realizó este milagro en 2 etapas? Por supuesto, no era por la falta de poder que tenía el Señor Jesucristo, ni mucho menos. Lo que ocurre, y está relacionado con lo que yo he dicho antes, que el Señor se amolda a cada uno de nosotros, conoce nuestras necesidades. El Señor estaba como acomodando la velocidad a la que actuaba su poder a la lentitud de la fe de este hombre. ¿Os parece? Estaba acomodando la velocidad a la que actuaba su poder a la lentitud de la fe de este hombre. Qué gran misericordia la de Dios, que se toma el tiempo que hace falta. Bien, y los árboles. ¡Ay, los árboles! Los árboles me han llevado loco a mí durante mucho tiempo. ¿Por qué este hombre tenía que ver árboles? ¿Por qué no podía ver ya a las personas? Bien, el significado de los árboles es algo que a mí me gusta bastante. Y voy a hablar un pelín nada más, no quiero hacerme pesado, porque además estamos ya fuera. Pero para aclarar un poco el significado de los árboles no tenemos más remedio que remitirnos al Salmo número 1. Y creo que nos va a dar la solución de este enigma. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bueno, qué descripción, ¿eh? Qué descripción del hombre o mujer de Dios. No anduvo en consejo de malos, no se dejó aconsejar, no estuvo en camino de pecadores, no era de los que iban por ahí con los pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores, es decir, no ocupó el sitio elevado para aprovecharse de la gente, para escarnecer, para humillar, para tiranizar, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en esa ley está su delicia. Dos contrastes, lo que no ha hecho y lo que sí que hace. Y ahora nos podemos comparar nosotros. ¡Qué imagen tan buena del cristiano! Una imagen ideal. ¿Y sabéis con qué la compara el salmista, inspirado por Dios? Con un árbol. Será como árbol plantado, y este es el quid de la cuestión, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bien, a mediados del siglo XX, 1950, el año que yo nací, no tiene nada que ver, el psicólogo Dr. Koch elaboró el test del árbol. ¿Es cierto, Mariela? Muy bien. Pues el test del árbol hoy se utiliza de manera universal. Y si no se utiliza de manera universal, el que me lo ha dicho, un psicoanalista, me ha engañado. Pero me ha dicho que se sigue utilizando de manera universal. Y se utiliza como herramienta de atención psicológica. El test del árbol me dicen que es una prueba proyectiva, es decir, está proyectando algo que hay en nuestro interior y que es muy interesante para analizar nuestra personalidad. Así como para conocer el universo emocional subyacente, lo que está dentro, esas emociones que están dentro en el inconsciente de cada uno. Bien, y hay que señalar como curiosidad que el doctor Koch eligió esta figura para diseñar su prueba diagnóstica por el simbolismo que tienen los árboles. Todas las culturas, todos los países
tienen en los árboles una referencia entre mitológica y totémica, que se enraiza de una manera importante en el ser humano. Es más, los psicoanalistas nos hablan de que esta prueba revela la estructura de la psique o el contenido de nuestro inconsciente. Así que es curioso que los psicólogos y psicoanalistas, supongo que lo siguen haciendo, pues te dan una hoja, un folio en blanco, así como este, que no está en blanco, bueno, y te dicen, dibuja un árbol. Bien, a través de eso, si haces las raíces más profundas, menos profundas, si el tronco es grueso, si el tronco es delgadito, si las ramas son delgadas, si son gruesas, si son como rayos, si el horizonte está a la raíz del árbol, el horizonte está más lejano, si la copa está llena o no está llena, te dicen hasta el número que calzas. Es curioso que el Señor le hace ver al ciego y ve árboles. Y el Señor conoce de sobra el interior de las personas y le dice, este está bastante mal, vamos a hacer otra prueba con él. Y le vuelve a poner las manos. Pero es curioso que el salmista, inspirado por Dios, escriba este Salmo 1 unos 900 años aproximadamente antes de Cristo. Después el Señor Jesucristo lo aplica esta figura a la sanación del ciego y 2000 años después el doctor Koch elabora este test del árbol o hace este descubrimiento. En cualquier caso, ya hemos comentado que aquel ciego no era el único que tenía dificultades para ver en Betsaida. Los discípulos tenían el mismo problema. Y probablemente el evangelista nos está relatando, nos está queriendo decir con este milagro progresivo cómo el Señor estaba obrando también en sus discípulos, dispuesto a disipar las tinieblas que habían en ellos, para que pudiesen ver con claridad quién era Jesús. Y algo similar ocurre con todos los hombres. Nadie llega a comprender de golpe el Evangelio. Sí es verdad que hay mucha gente que se ha levantado y que se ha convertido por primera vez y quizá en la primera predicación, eso yo no lo puedo negar. Pero normalmente el Espíritu de Dios actúa con su tiempo y con todo lo que requiere cada persona. Normalmente es un proceso que lleva su tiempo mientras el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo va convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Lo mismo pasa con nosotros los creyentes. Yo tengo 71 años, yo no creo igual que cuando era un niño, ni mucho menos. Nuestra comprensión de Dios, nuestra comprensión de la revelación es progresiva y avanza en la medida que crecemos en la fe, que nos lanzamos al agua de la fe, a lo que algunos creen que es el abismo, y nos vamos lanzando porque sabemos que Cristo está allí con los brazos dispuestos a recogernos, pase lo que pase, sean las circunstancias que nos ocurran. Lo que siempre tenemos que saber es que Cristo está con los brazos extendidos, dispuestos a tomarnos de la mano. En esa medida en que crecemos en la fe, vamos descubriendo al Dios que tenemos, al Dios que ha entregado su vida por cada uno de nosotros para que nosotros pudiésemos estar con Él. Y esto debemos de hacer con nuestros amigos y familiares, tener mucha paciencia, ir llevándoles y diciéndoles que no se alteren, que algunos se cansan, dicen, estoy cansado ya del Evangelio, yo no creo nada. Hay que decirles que tengan paciencia, que Dios va a seguir trabajando en ellos y que van a reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Hay que decírselo. En último lugar, ya le dice el Señor, no entres en la aldea ni lo digas nada a nadie. Esto es algo a lo que nos tiene acostumbrado el Señor con los milagros. ¿Por qué? Porque tanta popularidad y tanto milagro podía llevarles a ellos a acrecentar más su deseo
de que el Señor fuera el Mesías salvador político que librase del yugo romano y que hiciese de Israel la gran nación que ellos esperaban. Tal vez los discípulos comprendieron ya quién era Jesús y ya no tuviera necesidad Jesús de esconderse, sino que, como sabemos, él mismo se presentaría públicamente en Jerusalén, dispuesto a llevar a cabo la obra de salvación. Y el Señor Jesús, allí en Jerusalén, entregó su vida en la cruz. Entregó su vida en la cruz por ti. Entregó su vida en la cruz por mí para abrir los ojos de esta humanidad como abrió los ojos del ciego. Para librarnos de nuestras cadenas de opresión, de nuestra carga de los pecados, para librarte de toda la mochila que tienes encima de ti, que sabes que no te gusta, pero la estás aguantando ahora. Que sabes que lo que haces no está bien hecho, pero lo sigues haciendo. Y el Espíritu de Dios te está diciendo, no sigas así. No sigas por ese camino porque sabes quién soy y me estás rechazando. Yo he cogido todos tus pecados, me los he cargado y los he subido a aquella cruz por ti y por mí. Y el que nació y el que no tuvo pecado, en la cruz por nosotros fue hecho el máximo pecador del mundo. Pero el Señor tenía su tiempo y su tiempo no era el nuestro. Y el Señor te está esperando ahora para que tener una conversación contigo, para que le des la mano y Él te diga, vamos a hablar con confianza, te voy a llevar a un lugar apartado. Ahora quiero que hablamos de amigo a amigo. Quiero conocerte. Quiero darte todo lo que tengo. Te voy a dar mi vida. Le cuentes toda la verdad de lo que te pasa. Se la cuentes a Él, es lo que espera, porque Él la va a cambiar. La va a cambiar. Si no crees que Dios es capaz de cambiar tu vida, no crees en nada ya. Estás muy perdido. Solo te queda la posibilidad de creer que Dios puede cambiar tu vida al perdonarte tus pecados. El tiempo de Dios, que no es el nuestro, había llegado y allí en la cruz pronunció por ti y por mí aquella frase que decía, consumado es el plan de la salvación por ti y por mí. Que el Señor bendiga su palabra y de verdad que la aplique en nuestros corazones, sobre todo para la gloria y la honra de Él, no para nuestra gloria en absoluto, para que Él sea honrado y alabado.